Piali, neno toca lilical tonac. Hoy estamos en el tonali Chinahui Ejecat, 9 viento. Yo les quiero comentar que es una coordenada muy interesante y muy cargada de tona y de fuerza creativa, porque todos sabemos que el viento es eso que es el aire que inspiramos cuando arribamos a este espacio-tiempo. Después de haber estado contenidos en el agua, en ese útero maravilloso que engendra la vida, salimos y entonces adquirimos el oxígeno a través de esa inspiración profunda que hasta se vuelve un llanto, ¿cierto? Estamos arribando a este plano. Y cuando arribamos aquí, esa inspiración es el ijillotl que se instala en nosotros junto con nuestro tonali. A mí me gusta mucho la mitología y en la mitología yo he descubierto que Ejecatl y Quetzalcóatl trabajan en conjunto, se fusionan para hacer un solo numen, Ejecatl Quetzalcóatl. Y siendo Ejecatl Quetzalcóatl, fue al Mictlán a traer los huesos de las antiguas humanidades para hacernos a nosotros. Pero no bastaba solo el polvo de huesos, necesitaba tona. Y Quetzalcóatl fue el que brindó su tona. Dice el mito que se punzó su parte viril y nos proporcionó esa energía vital. Todos los númenes que estaban presentes en esa creación también, pues gracias a la grandeza de Quetzalcóatl, hoy yo también me quito el sombrero, se hicieron punciones y brindaron esas sangrías a ese polvo. Así que lo divino nos habita. También siendo Ejecatl Quetzalcóatl, una vez que ya tenía al principio femenino y al principio masculino y que les dio hambre, vino al Tlalticpac a buscar el alimento. Encontró una hormiguita negra que llevaba cargando un teocintli, o sea, un huesito, de un huesito, bueno, es como un huesito, ¿verdad? Un granito de maíz primigenio. Y se convirtió él en una hormiga negra y se fue con ella hasta la montaña de los sustentos. Se la quiso llevar. No solo se quería llevar un poco de maíz para alimentar a los primeros seres humanos, no, quiso llevarse toda la montaña. Y dice el mito que Ejecat llamó a todos los ejecatontines, esos vientecillos serpentinos que quisieron amarrar todos juntos la montaña y llevársela, pero no pudieron. Esa montaña formaba parte de este suelo, de esta el Atlaltecuhtli, ¿se acuerdan que era un cipacli? Bueno, pues esta tierra era el lugar de esa montaña, de los mantenimientos y no se la pudieron llevar. Pero bueno, esa ya es otra historia que podemos conectar más adelante. Lo que yo les quiero decir es que esta coordenada Nahui Ejecatl tiene a Ejecatl en el numeral y tiene a Ejecatl, perdón, tiene a Quetzalcóatl en el numeral y tiene a Quetzalcóatl en el signo y siempre se fusionan. Entonces a veces lo vamos a ver representado con su máscara roja de pato y siendo Ejecatl Quetzalcóatl. Y en el mundo maya, Quetzalcóatl recibe el nombre de Cuculcán. En el mundo náhuatl, bueno, pues ya es Quetzalcóatl. Pero también existe un ser llamado Nahui Ejecatl en el mundo mixteco. ¿Qué es el tonali? Recordarán que el tonali es la coordenada en la que se arriba o en la que sucede algo importante. Bueno, este ser de la Mixteca arribó a este plano, descendió por el Tamoanchan, o por acá, no, bueno, en el mundo náhuatl es el Tamoanchan, pero allá en el mundo mixteco es el árbol de Apuala. Es un árbol que, bueno, es del cual se desprende todo el linaje del pueblo mixteco. Se dice que el significado de Apuala es río de los linajes. Bueno, pues este ser, les voy a decir que aparece su historia en el Códice o en el Amoxtli Vindobonensis. La revista Arqueología Mexicana hace un recuento de la mitología relacionada con el nacimiento o el arribo de este señor en la coordenada Nahui Ejecatl. Y dice así el texto, se los voy a leer. Nahui Ejecatl, 9 viento o 9 tachi,
Es el nombre calendárico de Ko-Sau, serpiente de lluvia. Es considerado en los códices la gran deidad creadora y ordenadora del mundo. Es el encargado de propiciar las primeras lluvias y distribuir las aguas en toda la Mixteca. Por eso le llaman serpiente de lluvia. Tal es la importancia de Nueve Viento que se enumera una gran cantidad de epítetos o nombres personales de este numen y son Señor de jade y turquesa, Señor precioso de cascabeles de oro, sacerdote y remolino de viento, guerrero que empuña las flechas y camina en el sendero de la guerra, Señor de la escritura. Posee la tinta negra y la tinta roja. O sea que él, tal cual en el área mixteca como en el área náhuatl y en el área maya, es la sabiduría, el conocimiento. Por eso es el creador de la cuenta Tonalpohualli, la matriz generadora de realidad. Bueno, les sigo leyendo. Dice, poco después, el pequeño Nahui Viento o Nahui Ejecat fue portador, dice, fue portador de unos atributos que le dieran los señores creadores de la zona mixteca. Le dieron la máscara bucal de pico de ave, un gorro, una hacha curva, un pectoral de caracol, un tocado de plumas, y esta deidad descendió acompañado, dice que descendió por una cuerda desde el cielo y venía acompañado de los nahuales Yaha, águila, y Yagui, serpiente de fuego, quienes venían cargando el templo del sol y un templo con una cabeza trofeo desollada. Quiere decir que él pone el orden en este espacio-tiempo. Él trae todo para que funcione nuestra realidad. Al descender por la cuerda, Koosao es recibido en Tilantongo, dice, por los ancianos 8 lagarto y 4 perro, quienes ofrecen tabaco, una carga de leña y una codorniz. Participan en este recibimiento individuos con cabeza de perro. Tal vez aquí vemos la semejanza con Xolotl y también una chica con brote de maíz. Nueve Viento deposita en Tilantongo los símbolos y templos sagrados que traía consigo. La primera tarea importante que tiene que realizar es distribuir las aguas primordiales. La gran obra le es encargada por la pareja de ancianos que portan largos penachos y que es una pareja que alude a los principios femenino y masculino primigenios. En el área náhuatl serían los correspondientes a Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl. Según el documento Vindobonensis, Nueve Viento lleva sobre su espalda el gran cielo que derrama las aguas para formar ríos, corrientes, mares u océanos, incluyendo la creación de una gran serpiente de huesos, quizá vinculada con tormentas y huracanes. Recordaba que también en el área maya existe huracán, ¿no? Y miren, está vinculado también con este señor Nueve Viento de alguna u otra manera. La mitología es una y cada pueblo va a nombrar a estos seres sobrenaturales de acuerdo al contexto en el que está y los elementos vegetales y pues del clima que se presenten. Bien, dice, al centro podemos ver en este códice, en este Vindobonensis, que New Sabi o New Sabi es también otro de las denominaciones que se le da a Nueve Viento. Por eso es que los pueblos mixtecos se hacen llamar pueblo de la lluvia o pueblo del dios de la lluvia. Y bueno, pues yo les quiero decir que esta hermosa blusa que me puse hoy es blanca porque alude al rumbo del Mictlampa, del norte, que es en el que estamos hoy en esta coordenada de Nahui Ejecatl y que es de la zona de Oaxaca. Esta es de la Sierra Mije, de un lugar que se llama Tlahuitotepec. Ahí están las artesanas
que siguen compartiendo esa memoria ancestral a través de sus textiles. Y ahora les voy a leer el conjuro que yo construí para esta coordenada. Primero quisiera decirles que es tiempo de abrir nuestra cajita, nuestro dispositivo que llamamos imaginación. Que esas imágenes que se han recreado a través de esta lectura se potencien, se llenen de tona. Cierren los ojos, giren el rostro hacia el viento. Sientan cómo él barre su piel en un océano invisible de júbilo. Sabemos que estamos vivos porque somos capaces de escuchar el viento, porque somos capaces de hacer con el viento palabras floridas, cantos celestiales, porque el viento nos lleva siempre a un puerto nuevo. Todo cambia, pero el viento es quien nos impulsa, es la fuerza debajo de nuestras alas. El conjuro dice así: en el borde entre el mundo humano y el divino, inspiro profundo. Un nuevo Ijiyot, fuerza del viento, se instala en mis pulmones. Mi fuego interior se alimenta. Entonces abro los ojos, despierto y sé que hoy yo mismo soy Chinahui Ejecatl. Viento, rumor solitario, vibración de energía. Soy la inspiración de Quetzalcóatl, revelada en un pensamiento creativo, la comunicación asertiva, el vuelo hacia la libertad. Un placer compartir. Y recuerden, si quieren saber su tonali, escríbanme a mi correo lilicaltonac68@gmail.com. Se los voy a deletrear. Es LILIKAALTONAC. Lilicaltonac 6868@gmail.com. Todos tenemos un nombre que nos han dado nuestros padres. El nombre jala energía, el nombre jala información. Ese nombre que nos dio el contexto, la comunidad, bueno, viene o acompaña más bien al primer nombre que recibimos cuando arribamos a este plano, a ese nombre que tiene que ver con la coordenada en la que hemos nacido, con nuestro tonali. Hoy lo vimos en esta lectura. Vimos que el señor serpiente de lluvia, el señor Kosau, tiene un nombre calendárico. Él arribó, dicen que surgió de un pedernal en un día Nahui Ejecatl, 9 viento. Por eso es que tiene un tonali y tiene su nombre que le da la comunidad. Así nosotros tenemos un nombre que nos da la comunidad, pero tenemos otro otorgado por la cuenta tonal Powali que nos diera Quetzalcóatl. Y en ese nombre está contenida la potencia que nos da todo ser numinal, todo numen que se convoca a través de esa coordenada y de esa trecena. Así que, bueno, tenemos ese reto y esa oportunidad. Es el primer paso para el autoconocimiento. Los quiero mucho, nos vemos pronto y como siempre les digo, es un placer compartir. Que el viento nos lleve a sembrar esta hermosa filosofía el día de hoy. Hasta pronto.